Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de nuevo cubriendo el Festival de Miami y continuamos con estas entrevistas con cineastas que están presentando sus películas en el festival, y estamos muy honrados de tener a Jessica Cavanagh-Dornbush. Hoy está presentando su película Rifa, que trata sobre una familia de inmigrantes colombianos. Entre ellos se encuentra un joven que es el personaje que da el título de la película. Él es un adolescente con aspiraciones artísticas que quiere salir de la ciudad de Miami para poder estudiar arte, y es un artista plástico, urbano, que se mueve en diferentes medios, especialmente quizá en el graffiti. Y esta historia se ve conectada súbitamente con la realidad de la brutalidad policial que se vive en muchas ciudades y en el país en general. Entonces, tal vez lo más impactante es que está basada en una historia real. Así que te damos la bienvenida, Jessica. Muchas gracias por estar acá. Y quisiera comenzar diciendo que, o sea, primero que noté que en la película el protagonista lo seguimos a través de partes de Miami que no son quizás las partes más llamativas o que se mostrarían a los turistas. Y no sé si tú tenías control total de esto en estos escenarios, digamos, en estas locaciones. O sea, simplemente entrabas, había un poco de filmación al estilo guerrilla en estas locaciones, o tú las controlabas y tenías los extras que necesitabas, o eran las personas del lugar. Primero, gracias por tenerme en el podcast. Me encanta estar acá con ustedes. Sí, las locaciones fueron todas elegidas, fueron todas intencionales. Es como... Yo crecí en Miami toda mi vida, y todo el crew que trabajó en la película conmigo eran todos mayamenses, y era nuestra carta de amor al Miami que nosotros conocemos, el que nosotros crecimos, en las calles que nosotros crecimos. Sí, probamos, o sea, muy intencionalmente de apartarnos de todas las calles más turísticas, que son, o sea, los shots que más ves en las películas grandes de Miami, que en realidad no es Miami. Entonces queríamos quedarnos en el Miami donde este chiquito de Israel creció, donde él patinaba, donde los amigos patinaban, y queríamos quedarnos a lo más, o sea, lo más realista posible. Entonces esa fue la intención detrás de las calles que usamos, de la escenografía que usamos, y al final del día algunas fueron permisiadas y otras fueron al estilo guerrilla. Ok. Sí, y justo hablando sobre eso de las locaciones, hay una secuencia que en lo personal me pareció simbólicamente interesante. Siento que le añade una capa interesante de significado a la peli, y es en la parte en la que pasan los chicos por debajo del puente y vemos a todos esos indigentes y quizá algunos, o sea, es el contexto que yo le puse. Quizá algunos, como son personas inmigrantes que recién llegan y no tienen dónde vivir. Entonces toda esa secuencia me pareció bastante interesante, que añade una capa de significado bastante original a la peli. Entonces quería preguntarte cómo pensaste en utilizar esa parte del puente, ese elemento del puente, para añadir ese significado a esa secuencia. Sí, es exacto lo que dices. O sea, ese puente en particular, o sea, sí era como un poco una metáfora, pero en los años 80 en Miami, cuando sí hubo como el flood de inmigrantes, especialmente los inmigrantes cubanos a Miami, era sinónimo con que vivían debajo de los puentes de Miami, o sea, especialmente más cerca de Miami Beach. La parte más difícil era encontrar un lugar que iba a ser relativamente seguro para los actores y para poder estacionar a toda la producción ahí, sin hacerlo parecer una caricatura. Entonces, y mantener el realismo del lugar. Entonces, de hecho, el señor que está ahí, que lo ves con el pelo largo, se llama Jesus. Jesús es le dicen el homeless whisperer en Miami. Es un man que vive toda la vida en Miami, conoce a todos los homeless de Miami,
y nada, y ayuda mucho a producciones, los ayuda a ellos, los lleva a iglesias, a lugares de comida. Entonces, Jesus fue una parte esencial de la película, nos ayudó en muchas diferentes instancias, muchas diferentes escenas, y nada, en esa particular decidimos meterlo en la escena. Entonces estábamos ahí y estamos en una parte de Downtown Miami que poco a poco va a estar, no sé cómo se dice en español, gentrificada, gentrified, igual que el resto de Miami. Entonces poco a poco toda la parte más comercial se está mudando más a la parte oeste de Miami, entonces eventualmente esa gente tampoco va a poder quedarse ahí. Es que sí, me pareció bastante interesante. O sea, yo como no me he criado en Miami, no pensé que esa parte debajo de los puentes se convertiría en una metáfora. Yo pensé más como que tú la construiste. O sea, ¿tú decidiste construir o es como que toda la cosmovisión de Miami sabe que debajo de los puentes es ese símbolo de los recién llegados, de los emigrantes recién llegados y tal? No sé, la verdad, no sé si todo Miami lo sabe, pero la gente que estudia historia de Miami sí lo sabemos. O sea, ya no existe, no es como existía en los años 80, que hoy en día los puentes donde venían los cubanos en los años 80 ya están limpitos y preciosos y súper turísticos. Pero todavía existe esa parte donde no es así, pero como lo que te digo, poco a poco los están moviendo más a otra parte del Miami donde yo crecí. Sí, igualmente la misma, ¿cómo digo esto? El mismo construct funcionó con lo del policía, en que el policía representa el Miami viejo, el cubano, el Miami, el latino cubano que pensaba que él tiene el derecho de estar acá, pero que quizás los latinos que están llegando acá vienen con otras razones y no tienen el mismo derecho a estar en Estados Unidos como las que tienen ellos, las que tuvieron ellos. Entonces todo eso está como que debajo del mismo simbolismo que usamos en la película. Sí, creo que eso se refleja un poco en el diálogo que tiene él casi al final con el otro policía. Sí, sí. Tomando un poco de esta idea de los inmigrantes y todo esto, tú como hija de inmigrantes latinos, uruguayos, se siente un poquito en el acento, ¿cuáles son las cosas que tú sientes que a través de tu propia experiencia pudiste imbuir en la historia, que era real? Es decir, que pudiste poner ahí también de una experiencia personal. O sea, creo que más que nada es la relación con los padres. Obviamente, yo tengo 2 hijos, todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos y todos quieren empujar que sus hijos sean buenas personas, sean miembros contribuyentes a la sociedad, pero creo que padres inmigrantes es como eso on steroids, o sea, es eso multiplicado por 2. Porque al final del día no solo que estás representando a tus padres, pero estás representando la decisión de tus padres, el sacrificio de tus padres. Entonces eso lo trabajé mucho en la relación, especialmente entre Israel y el papá, porque el papá de Israel no es que no lo apoyaba muchísimo, él reconocía el talento que tenía Israel y quería que él pueda lograr todos sus sueños, pero al final del día tiene responsabilidades y lo último que él quería es sacrificar todo lo que sacrificó para que el niño, o sea, desafortunadamente termine como terminó. Sí, en ese aspecto también me encantó ese pequeño monólogo que tiene la mamá cuando habla sobre que ella que su apellido significaba algo en Colombia y que tenía una dignidad y que tenía amigos en todo lado que podían ayudarle. Eso también me gusta, ese punto de vista de la mamá, que también sí, quizá un poco parecido al del papá, pero es sutilmente distinto. Sí. Y en este aspecto, o sea, yo siento, no sé, también me tomé la libertad de ver el tráiler y de leer un poco sobre tu otra peli, y siento que tienes una fascinación sobre, no sé si tensiones raciales es el término correcto, pero quizás sobre esta convivencia que hay quizá entre migrantes y así que ocurren en Estados Unidos. Entonces
No sé si quisieras profundizar un poco en eso, si quizá como tú, ser una hija de inmigrantes, quizá te criaste en un contexto lleno igual de hijos de inmigrantes y también experimentaste en carne propia estos sacrificios que hicieron los papás y quizás eso te ayudó a nutrir estas escenas, o si quizás sientes una fascinación artística y estética por dramatizar estos dramas. No, 100%. O sea, mi familia toda ha sido una familia de migrantes. Mis abuelos estaban en Europa cuando salió la Segunda Guerra Mundial, son judíos, sobrevivieron al Holocausto y después del Holocausto se fueron a Uruguay. Entonces siento que en cierto sentido toda mi familia ha sido una historia de nómadas. Y al final del día me molesta mucho la personificación de los inmigrantes, especialmente en Estados Unidos. La media, el media, se toma muchas libertades en crear una caricatura de lo que es el inmigrante. Y al final del día el inmigrante toma muchos diferentes colores y contextos y texturas y todo. Entonces sí, tengo un poquito una fascinación en contar los diferentes colores que hay en la historia del inmigrante y no como que clasificarlos como una historia prototípica. Y sí, mi experiencia personal obviamente agrega a esa fascinación con lo que es la responsabilidad del inmigrante y lo que puede sentir un inmigrante en este país. Bueno, esa pregunta es como quizá siempre se deriva de historias que están basadas en personas reales y cuya familia todavía están vivas, pero no sé cuál fue de pronto la respuesta o la retroalimentación de la familia de Rifa cuando finalmente pudo ver la película y cómo fue esa experiencia también de mostrárselas. Mira, ha sido una experiencia increíble, pero también increíblemente difícil. Cuando empecé en el proyecto hace 7 años, Israel acababa de morir, menos de un año, y me pareció una historia que quería contar por la razón que quería contar la historia de una familia inmigrante y quería contar la historia de él y de su vida, y obviamente sabemos el final y hubo todo un caso legal que pasó después de eso, pero mi enfoque no fue el caso, ni en realidad fue la muerte. Quería contar la historia más que nada sobre su vida. Pero no creo que me di cuenta en ese momento la responsabilidad tan inmensa que iba a sentir día tras día a la familia Hernández. O sea, no solo en contar el cuento de cierta manera, que siempre es algo difícil porque necesitas tomarte unas libertades creativas para poder contar el cuento. Al final del día yo tenía 96 minutos para contar 18 años de una vida, más la historia de la familia y más la muerte. Entonces era difícil juntar esos 96 minutos y contar las historias exactas, cada cosa, cómo pasó al nivel que pasó. Entonces, esa era la primera parte que la encontré complicada, con una familia que estaba todavía presente y muy, muy al tanto de lo que de lo que yo estaba probando a contar. La otra cosa que me pareció difícil en el proceso fue, o sea, como todas las películas, llevan mucho tiempo hacerse. En Estados Unidos en particular, yo sé que en Sudamérica, en Europa, es un poco más fácil en el sentido que hay fondos de gobierno que uno puede aplicar y te dan los fondos. Acá eso no existe, o sea, los pocos grants o fondos que uno puede aplicar son mínimos, no va a ser suficiente para hacer toda una película independiente. Entonces, muchas veces pensábamos que teníamos el financiamiento y colapsaba, otra vez pensábamos de vuelta y colapsaba de vuelta. ¿Qué es lo que pasa? O sea, pero al final del día sentí la responsabilidad de cada vez volver a la familia a decirle que de vuelta había colapsado el financiamiento, o ellos se sentían como que alguien no tenía el amor por la historia del hijo que tenían que haber tenido. Y esa parte era súper difícil. O sea, esas son responsabilidades como director o como escritor que uno se puede tomar en sí mismo y nada, las asumís. Pero difícil tener que ir a decirle eso cada vez a gente que está tan invertida en contar este cuento. Sí, y precisamente en ese contexto de la tragedia de la vida de Rifa, te quería preguntar cómo se vive esa supuesta criminalización de las expresiones artísticas que quizá ocurre
que quizá ocurre en Miami, no sé si es que sea tanto así, pero si es que hay esa relación quizá un poco de censura, aquí también pasa lo mismo, o sea, la policía como que de alguna forma no permite que, hay ciertos espacios que son públicos, pero igual la policía no deja que la gente se exprese libremente, no sé si es que también en Miami, pues la película lo refleja claramente, pero no sé si es que pudieras profundizar un poco más en eso, si es que la tensión es más, si es que hay una tensión que está constante, si ha mejorado o no ha mejorado. Yo creo que la parte que se ha vuelto gris en Miami es que hay toda una zona que es Wynwood, que es donde ustedes vieron que los artistas hacen esa pared enorme, que es una zona que se ha dedicado a hacer paredes de graffiti y de arte de calle. Entonces, se ha vuelto una cosa un poco, una ley un poco gris en el sentido de que esta pared puedes porque está permisiada por esta compañía que te está dando esta pared, pero la siguiente pared no puedes porque es del gobierno todavía, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, los artistas que han venido a Miami han empezado a pintar, yo creo que algunas veces como que empiezan a ver cada vez que hay un edificio abandonado, como que lo ven como una extensión de Wynwood y otro palette que pueden pintar, otra pared artística para ellos. En el caso, usando el ejemplo de Rifa de esa noche, yo creo que fue algo muy particular, o sea, en inglés se dice el perfect storm, o sea, que pasó esa noche. Todas las cosas que tenían que haber pasado pasaron para que el final sea lo trágico que fue. Una de las cosas que pasó es que cuando él vio al policía esa noche, Israel se puso a correr. En realidad, o sea, si lo hubiese agarrado el policía, no le hacen nada, o sea, no es una cosa súper severa acá en Estados Unidos. Quizá al peor caso te llevan a la cárcel y te dan horas de comunidad que tienes que pintar el edificio, algo así, pero no hubiese sido nada grave. En el caso de él, los padres estaban esperando su green card, su visas, no visa, o sea, más o menos la residencia. Entonces, por eso él tenía miedo que iba a perjudicar el trámite de la residencia de los padres y se puso a correr esa noche, que obviamente justo con ese policía fue súper agresivo, se enojó que él estaba corriendo, se puso a correr más, trajo otros policías y bueno, terminó como terminó. Pero en realidad nada, los chicos que los agarran no debería pasar mucho. Sé que la película se presentó en el Social Justice Now Film Festival y fue un escenario en donde se presentaron también películas como Football Station de Ryan Coogler y Just Mercy de Dustin Bonnier Creton. Quería saber cómo sentiste la atmósfera de presentar tu película en ese espacio y con esa compañía que también es de alguna forma impresionante y poderosa. Sí, o sea, cuando nos empezó a representar Endeavor, una de las cosas que nos dijeron, que creo que fue muy impactante para mí, es este es un momento que hay que empezar a shift la conversación a otras minoridades que le está pasando lo mismo de los policías que nos están hablando, especialmente dentro de la comunidad latina. O sea, hay muchos barrios en Estados Unidos que le preguntas a un muchachito latino si está viendo esto, lo que está pasando con la policía en todas partes en Estados Unidos, y te dicen que lo ven una vez a la semana, pero nadie está contando esas historias. Entonces me pareció un momento bueno para empezar a tener esa conversación. Y bueno, y creo que la gente del Social Justice Now Film Festival se sintió igual. Mira, llevo 20 años probando contar, como dices, o sea, historias de inmigrantes, historias de la comunidad latina dentro de Estados Unidos. Y he trabajado mucho en el medio hispano también de Estados Unidos, trabajé en Univision, en HTV, y es la parte más triste para mí de la comunidad latina en Estados Unidos es que están fragmentada, ¿se dice en español? Sí, fragmentada. Están fragmentada, o sea, la comunidad African American en Estados Unidos es mucho más unificada, cuentan los cuentos de sus historias, los apoyan, la comunidad prueba de juntarse para apoyar esos cuentos. Yo no sé si la comunidad latina en Estados Unidos es porque venimos de tantos diferentes países, con tantos diferentes dialectos y acentos y maneras de parecer,
que es más difícil apoyarnos unos a los otros, pero decía, bueno, ojalá si puedo contar esta historia, que es una historia relativamente típica de un muchachito probando de ser primer generación americano, y todavía con la familia latina que habla español en su casa, como nos pasó a todos nosotros, quizás es algo que se podría relacionar más comunidades que solo la colombiana en este caso. Yo te quería decir que tú sientes quizá o sea, dijiste que empezaste con la gestación del proyecto desde hace 7 años. Sí. ¿Y tú sientes que las protestas o lo que pasó el año pasado de alguna forma resignificó tu peli? ¿De alguna forma? ¿Sabes qué? Mira, ojalá sí. O sea, nosotros íbamos a hacer el premier de la película en el 12 de marzo del año pasado. Yo acababa de terminar la película, literalmente el 1 de marzo estaba yo todavía en Los Ángeles haciéndole la mezcla final. Y llegué a Miami con el DCP, con la película para hacer la premier en el festival, y se cerró el mundo y bueno, se nos canceló la premier y ahora la vamos a tener, ojalá esta semana. En el momento en el que pasó, este verano pasado, había momentos donde dije, bueno, la verdad fue bueno que no salió la película cuando salió, porque todas estas protestas están haciendo a la gente más consciente de la conversación y nos va a ayudar a la película. La parte que no te puedo contestar todavía es si la gente ya está fría al tema y si ya como que se cansaron de escuchar del tema y lo último que quieran hacer en la noche es decir, bueno, esta película seguro es el mismo final de lo que estoy viendo en las noticias todas las noches, estoy cansado. Y no sé, esa respuesta no te la tengo. Vamos a ver cómo le va a la película. Ojalá no, ojalá la gente se dé cuenta que esta no es una película, como te dije, sobre el caso, es una película sobre una vida preciosa, una historia de amor, una historia de una familia, y solo le da más relevancia a lo que está pasando con la policía, porque da más tristeza a las vidas innecesarias que se están muriendo innecesariamente. Pero no sé decirte si la audiencia va a estar más consciente o con menos ganas. Jessica, te agradecemos muchísimo tu presencia acá y estamos terminando, pero esperamos que la peli se pueda ver en Latinoamérica. Creo que es importante, como tú decías, que no se sienta como inmigrantes colombianos, sino que inmigrantes latinos y sea como una comunidad más unida, por el bien de arte, cultura y en todo sentido. No sé si quieres terminar de pronto dónde se va a ir presentando la peli, como decías que ya se viene la premiere. Sí, este viernes sale la película en todos los medios digitales. Acá en Estados Unidos no sé cómo funciona eso con Latinoamérica todavía. Yo creo que sale en unos meses en Latinoamérica, pero sale en Apple, en iTunes, Amazon, On Demand, Pay-Per-View, Google Play, y no sé, toda esa lista de formatos digitales. Así que Jessica, te agradecemos nuevamente. Gracias. Ya saben, para ustedes, ya saben que nos encanta hablar sobre películas. Les agradecemos por acompañarnos una vez más en 2020 Odisea Fílmica. Muchas gracias. Gracias. Chao.